Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en este miércoles de las píldoras formativas PHPP 10 y voy a compartir pantalla. Hoy tenemos, bueno, con nosotros a Fernando San Hipólito. Nos va a hablar sobre píldora formativa PHPP 10 respecto a cargas internas. Y bueno, aquí veis un poco qué formación tiene. Eh, Como sabéis, el webinar se está grabando y para que podáis luego visualizarlo y también si alguna persona se ha apuntado pero no ha podido asistir. Todas las preguntas que vayáis teniendo podáis ir poniéndolas por el chat y después se las haremos llegar al ponente y podrá contestarlas al final de la sesión. Normalmente estas píldoras duran como 45 minutos, ¿vale? Así que terminaremos a las 6:15. Y también recordaros, que siempre os lo recuerdo, pero es muy importante que si queréis que estos webinars o estas formaciones sean reconocidas por el Passy House Institute para poder renovar vuestras titulaciones de Passy House Designer y Passy House Tradesperson, debéis poner en vuestro perfil de GoToWebinar exactamente el email y el nombre completo, ¿no? Para que podamos contrastar la información. Para ello, como os decía siempre, en la ventanita de vuestro perfil aparecerán 3 puntitos, ahí podréis darle a editar el nombre y el email. Y brevemente, los 2 próximos webinars que tenemos este mes de octubre es webinar de buenas prácticas de ventilación de doble flujo y el de buenas prácticas de medición de calidad del aire interior. Así que apuntaros también, que no se os olvide. Y también quería recordaros hoy que tenemos ya el programa detallado de la conferencia Passy House en Valencia. En el chat podéis encontrar el link para el programa, está con todas las ponencias, todos los ponentes. Estamos organizando una sesión magistral súper interesante y bueno, ahí tenéis todos los datos. Si tenéis cualquier consulta, pues no dudéis en consultarnos. Aquí también los beneficios de ser socio PEP, por si alguno no lo es aún, que lo valore. Y bueno, sin más dilación, pues doy paso a Fernando, ¿vale? Te voy a hacer presentador. Ya, ¿lo tienes? Estoy, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Vale, un segundo, voy a abrir con PowerPoint y lo vemos inmediatamente. Vale, Vale, pues nada, listo. muchas gracias Rosalía y un saludo a todos. Gracias por asistir a este webinar. Y bueno, mi nombre es Fernando San Hipólito, soy formador Passive House certificado y bueno, pues además ejerzo como arquitecto y como aparejador en mi empresa de arquitectura y de construcción, que es San Hipólito, y bueno, paralelamente doy formación a través de passivehouse.training, que os invito a todos a que conozcáis si no conocéis esta web, que damos formación online con vídeos pregrabados tipo animación y demás, que bueno, que seguro que os van a gustar. Bueno, hoy vamos a hablar un poco como os comentaba Rosalía, de cómo modelar en PHP 10 las cargas internas en un proyecto para certificar como Passive House. Para ello nos vamos a basar en este edificio, que es un edificio de hace ya 2 o 3 años. Se certificó bueno, hace 4 años se certificó, en 2019, y es la ampliación de la residencia de ancianos en Camarzana de Tera, en Zamora, del estudio CSO Arquitectura. Bueno, yo tuve la suerte de estar implicado en el proyecto desde el principio, porque hice también el cálculo de la estructura y bueno, pues el arquitecto es compañero y amigo, y fui yo quien le sugirió el certificar la vivienda, vamos, el proyecto. Eh,
Ha tenido muchísimo reconocimiento, ha tenido muchos premios nacionales e internacionales de arquitectura y sin duda el hecho de haber sido un proyecto certificado Passive House ha tenido mucho peso en el reconocimiento que ha tenido luego posteriormente con todos los premios que veis en pantalla, ¿no? En 2019, como os comentaba, pues se convirtió en el primer proyecto geriátrico en España que obtenía la certificación Passive House Classic. Si vemos los datos del certificado, pues podemos ver que realmente pues fue una certificación muy ajustada, ¿no? O sea, los datos que tenemos, tanto en calefacción, sobre todo en calefacción y en demanda de energía primaria renovable, pues fueron muy ajustados. O sea, realmente no nos sobró ni un decimal. Y no solo eso, sino que la decisión de certificar se tomó con el proyecto ya bastante avanzado. O sea, no había mucho margen de maniobra en cuanto a modificaciones constructivas, como pudiera ser un aumento de aislamiento, una mejora en las ventanas y demás, porque ya había un presupuesto prácticamente cerrado y había muy poco margen de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, lo que hubo que hacer es trabajarse mucho el PHPP y trabajar sobre estos tres conceptos que tenemos aquí en pantalla. Los perfiles de uso, las ganancias internas de calor y la temperatura con la que se hizo el cálculo para invierno. Entonces, vamos a hacer un análisis de cómo se modela esto en el PHPP 10, aunque se certificó este proyecto con la versión anterior, pero bueno, realmente los cambios que ha habido al respecto de esta parte del PHPP no han sido unos cambios sustanciales. Creo que lo ha simplificado un poco con respecto al PHPP nuevo, la forma de introducir los datos, pero realmente no hay cambios sustanciales, ¿no? En lo que vamos a ver hoy en este webinar. Entonces, si vemos normalmente el PHPP, no sé qué grado de conocimiento tenéis, pero bueno, se suele hacer unos tanteos iniciales más estándar para luego que te arrojan unos determinados resultados y luego vas concretando y vas personalizando más con datos más ajustados a tu proyecto para ir obteniendo ya un resultado más definido. Entonces, si vemos en los primeros tanteos que se hizo, una vez modelado en PHPP, pues estábamos muy lejos de cumplir y vimos rápidamente que el problema lo íbamos a tener en calefacción, ¿no? Es un proyecto con una forma poco favorable porque es poco compacto y, bueno, es un clima bastante frío en el que íbamos a tener problemas con la demanda de calefacción y no así con la refrigeración, que desde el primer momento vimos que iba a ir muy sobrado. Aquí para que estéis un poco orientados en todo momento en la presentación, siempre vamos a poner en la parte baja la pestaña del PHPP en la que estamos en cada momento para que os podáis orientar un poco de cómo se está haciendo el modelado. Entonces, esta es la pestaña de comprobación en una versión inicial del proyecto y, bueno, pues vemos que tenemos un problema con la calefacción. La demanda de calefacción estaba en 26, casi 27 kilovatios hora por metro cuadrado de año, cuando tiene que estar por debajo de 15, y la carga de calefacción estaba en 16 y pico, cuando tiene que estar por debajo de 10. Entonces, bueno, pues un problema inicial que había de partida, que detectamos rápidamente, es que la temperatura interior de invierno con la que habíamos hecho el cálculo, por petición de la propiedad, era de 23 grados, que es mucho más de lo que realmente se podría bajar hasta 20. Esto se debe a que, bueno, realmente, como os comentaba, es una ampliación de una residencia y la residencia inicial, la residencia que estaba en funcionamiento, pues bueno, los termostatos los tenían a 21 grados y había muchas quejas de los usuarios de que no había confort. Bueno, a pesar de que les explicamos que no se debía a la temperatura en sí, sino a otros factores como la falta de hermeticidad, la falta de una temperatura homogénea y demás, pues bueno, en principio estaban un poco obsesionados con el tema de la temperatura. Conseguimos convencerles de bajar esa temperatura porque tenía mucha repercusión en los cálculos y realmente
seguiríamos dentro de en la realidad seguiríamos dentro de unos parámetros de confort muy elevados. Entonces, simplemente el bajar esa temperatura de 23 grados a 22, pues el efecto que tiene es el que veis. O sea, pasamos de 26,77 a 22,51 en demanda de calefacción y de 16,36 a 15,26 en, eh, en carga de calefacción, simplemente bajando un grado la temperatura de cálculo para invierno. Aún así seguimos lejos, de los valores que tenemos que cumplir para la certificación del proyecto. Entonces, bueno, pues analizando, seguimos en la hoja de comprobación, analizando los datos de partida, pues vemos que las ganancias internas de calor en invierno, que son las ganancias que tiene el edificio por todos, digamos, el uso que se hace de él interiormente, dentro de la envolvente térmica, pues son muy bajas. Entonces eso nos penaliza mucho también de cara a la demanda de calefacción. Y realmente es porque se ha hecho una definición estándar que todavía no hemos particularizado para el uso real que tiene esta edificación. El número de personas, como veis, que te calcula de una manera estándar es de 3,4, que nosotros sabemos que está muy por debajo del número de personas que realmente van a usar este edificio. Entonces, sabemos que el número de usuarios que va a haber, sabemos que es de 16 residentes, y aparte de eso, pues hay gente hay sanitarios, hay gente de oficina, hay gente de cocina. Entonces, bueno, pues sabemos que está muy lejos de ese cálculo estándar que te hace el PHPP cuando tú no particularizas. Y bueno, pues ese es el punto inicial en el que íbamos a meter mano para poder bajar la demanda de calefacción. Esto se hace a través del perfil de uso. O sea, el perfil de uso es una pestaña que veremos a continuación, que para que podamos utilizarla tenemos que, en la hoja de comprobación, en vez de tener esta situación que tenemos inicialmente en la que ponemos un uso del edificio residencial y unas ganancias internas de calor estándar, calculadas de una forma estándar, así como el número de ocupantes también calculados de una forma estándar, vemos que esto no solo no funciona a nivel de los cálculos, sino que además no se ajusta a la realidad. Entonces, en la hoja de comprobación lo primero que tenemos que hacer es adaptar el uso del edificio a un uso que es no residencial, y las ganancias internas de calor, hacer el cálculo a través de la hoja de cálculo que tiene el propio PHPP de ganancias internas de calor para edificios no residenciales. Por supuesto, el número de ocupantes, no ponemos el número estándar que arroja 3,4, que está calculado en base a la superficie, sino el real, que son 18 personas, que es el que nosotros sabemos que va a tener la edificación. Entonces, estos son los datos reales y que además son mucho más favorables para el cálculo que estamos haciendo. Solo con esto pensamos que se puede conseguir unos datos mejores, pero claro, si lo metes inicialmente, como no has hecho no has cumplimentado las hojas correspondientes de ganancias internas de calor y de electricidad, pues los datos que te da inicialmente empeoran mucho la situación inicial, porque a continuación lo que tienes que hacer es definir las pestañas de ganancias internas de calor y de electricidad. Entonces, empezamos bueno, y sobre todo la de usos, ¿no? También la de usos, que es en la que definimos el uso de los perfiles de uso del edificio. Si vamos aquí a la pestaña de uso no residencial, pues vemos que tenemos para definir perfiles de uso en los que realmente tú lo que dices es cada parte, cada zona de la edificación, cómo se va a utilizar. O sea, cuántas personas va a haber, qué horario van a hacer, cuántos días al año van a estar o no van a estar, qué tipo de iluminación va a tener esa estancia. O sea, defines un montón de parámetros según el uso que va a tener cada zona de la edificación, que a su vez te arrojan unos resultados tanto de ganancias internas de calor como de consumo de electricidad, como de demanda de energía, mucho más ajustados a la realidad, porque tú estás metiendo
los datos reales del uso que va a tener la edificación. En la parte inicial de la hoja de uso no residencial, tú puedes definir los perfiles de uso. O sea, tú podrías incluso habitación por habitación, si conoces el uso que va a dar cada uno de los usuarios, podrías definir cómo es su vida, o sea, cuántas horas está, cuántas horas no está, la iluminación que tiene y demás. Sería, o sea, es un trabajo bastante complicado y que realmente sería un paso posterior si no te valen los perfiles que ya hay predefinidos, ¿no? Entonces, si bajamos en la hoja de uso no residencial, vemos que hay un montón de perfiles ya definidos, perfiles de uso, en los que ya te describen todas esos parámetros del número de horas que se utilizan, la iluminación y demás. Hay creo que hasta 43 usos diferentes. Normalmente cualquier uso de esos, en cualquier tipo de edificio que modeles, puedes ajustarte a alguno de los usos que ya hay predefinidos o coger algún uso ya predefinido y modificarlo mínimamente, porque dar todos estos datos de cero, digamos, es más complicado y a veces te falta información. Entonces, bueno, pues como veis hay 43 usos distintos de todo tipo y nosotros lo que hicimos es buscar los que se ajustaban a las distintas zonas de nuestra edificación. Entonces vimos que había un uso de oficina, porque hay una zona de administración, un uso de habitación de hotel que pensamos que era el que más se ajustaba al uso de las habitaciones, ¿no? De la residencia, cantina, comedor, hay un uso hay una estancia que es comedor y zona de multiuso, digamos, y cocina, porque también hay una zona de cocina en la residencia. Entonces, realmente en la zona de uso no residencial, o sea, en la pestaña de uso no residencial, tú puedes o bien definir los usos metiendo todos estos datos, o bien elegir los usos que vas a utilizar luego en las pestañas tanto de electricidad no residencial como de ganancias internas de calor. En nuestro caso hicimos eso, ¿no? Elegir estos usos que son los que aplicaremos después, como veremos ahora en las otras pestañas. Nos vamos a la pestaña de electricidad no residencial. Como decíamos, la zonificación de la residencia es muy clara, o sea, vemos aquí en rojo una zona de habitaciones con 12 habitaciones, algunas son dobles, otras son individuales, una zona de comedor y social, ¿no? No solo comedores, también para salón social, una zona de administración que vemos en verde y luego hay usos, digamos, de servicio, de pasillos, distribuidores y demás. Entonces, en la pestaña de electricidad, estamos ahora, electricidad no residencial, en la zona inicial lo que se define es la iluminación. La iluminación que tiene la vivienda, cada zona según el uso, porque eso influye en el consumo de energía y en la generación de ganancias internas de calor. Entonces vemos cada estancia. Nosotros hemos dividido habitaciones, pasillos, comedor, cocina y administración. Y a esas estancias le asignamos un perfil de uso de los que veíamos en la pestaña de uso no residencial, que son perfiles predefinidos. Pero, como os decía, podríamos definirlos nosotros más ad hoc, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos para habitaciones tenemos habitación de hotel, para pasillos tenemos superficie de servicio, para comedor tenemos cantina comedor, para cocina tenemos cocina en edificios no residenciales y para administración oficina individual. Te pregunta si hay o no ventanas, la orientación que tiene para ver la iluminación natural que tiene y la iluminación que tiene que haber artificial, el tamaño de la estancia y demás. O sea, defines un poco las estancias y las ventanas que tiene para ver la iluminación y el consumo que va a haber de electricidad por la falta de iluminación en su caso. Vemos ahí las estancias que hemos definido con sus correspondientes perfiles de uso y si seguimos hacia la derecha, las columnas más a la derecha en esta misma parte, vemos que vemos más datos de iluminación, vemos si el control de iluminación es manual o es automatizado, una serie de datos que hay que introducir, las horas de iluminación que tiene cada estancia y en las columnas de la derecha que vemos en verde te sale la demanda de electricidad
según los datos que hemos metido en cada una de las zonas que hemos definido. Si seguimos hacia abajo en la misma hoja de electricidad no residencial, tenemos los dispositivos eléctricos que definimos también. O sea, como en casi todo el PHPP, tenemos una serie de elementos predefinidos que tú puedes elegir. En este caso, pues tienes toda clase yo que sé, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, pantallas, impresoras, todo lo que, aparatos eléctricos estándar, pero tú podrías también en la zona más abajo, datos definidos por el usuario, definir tus propios aparatos eléctricos si sabes que se va a poner determinado modelo de ordenador o de pantalla o de lo que sea, tú podrías meter ese aparato con su potencia correspondiente según su ficha técnica y demás. Entonces nosotros cogimos sabíamos más o menos el uso que se iba a dar en cada una de las habitaciones iban a tener un portátil, puede ser que en alguna no, pero inicialmente lo lógico es que tengan un portátil para el contacto, sobre todo con la familia. Bueno, pues definimos un portátil por habitación, realmente no en todas, creo que en un 80%, y con una potencia estándar de los aparatos que están predefinidos en el programa. Bueno, en la zona de oficina también metimos, aparte del portátil, una impresora. Lo mismo que os comentaba para lo demás, si supiéramos, podríamos incluso particularizar habitación por habitación, si supiéramos que esta tiene dos portátiles, esta otra tiene una radio de no sé qué, esta otra tiene una pantalla tal, o sea, todo eso se podría particularizar porque el programa te lo permite. Y si seguimos hacia la derecha en esa misma parte de los dispositivos eléctricos de la pestaña de electricidad no residencial, pues en la zona, en las columnas en verde, igual que pasaba antes, pues te describe la demanda de electricidad y demanda de energía primaria renovable que supone los aparatos eléctricos que hemos definido. Si seguimos para abajo, la misma pestaña, pero más abajo, tenemos la cocina. Todos vienen a funcionar de una manera similar. Tú puedes definir tus propios aparatos o puedes elegir el tipo de cocina que es de lo que viene definido de una forma estándar, ¿no? Predefinido. Pues cocina eléctrica, lavavajillas, frigorífico, la cafetera, pues puedes elegir con su correspondiente potencia y demás para que te haga el cálculo de la demanda. Hay que tener en cuenta que de cara a la generación o sea, a las cargas internas, eh, a las ganancias internas de calor no se cuenta la cocina. O sea, si lo veis aquí en esta columna, que te dice que si se considera o no para las cargas internas, para las ganancias internas de calor, en la cocina siempre hay que poner que no. Pero sí lo considera para la demanda de electricidad. Vale, si vemos pues lo que hablábamos, en las columnas a la derecha del todo vemos, te hace un cálculo de la demanda de electricidad según lo que hayas definido. Bueno, vemos, esto es un error, realmente esto no es la pestaña de comprobación, sino que seguimos en la pestaña de electricidad no residencial. En la parte de abajo te hace una suma de toda la demanda que se ha generado en esos tres apartados, el apartado de iluminación, el apartado de cocina y el otro apartado, ¿no? Entonces, en la parte de abajo pues vemos la demanda total en kilovatios hora por año y también en kilovatios hora por metro cuadrado y año. Estos datos automáticamente se traspasan a la hoja de comprobación. A ver, no sé si tenía aquí. Igual que en esta otra pestaña, que es la otra que tenemos que definir, de las ganancias internas de calor para edificio no residencial. Entonces, aquí en la parte inicial definimos las personas, o sea, las personas que cada perfil de uso que hemos definido, las personas, el número de personas y el tipo de actividad que desarrollan en ese perfil de uso. Es decir, podríamos particularizar aún más. Aquí tenemos, lógicamente, las ganancias internas de calor de las personas son muy relevantes, más en un edificio que tiene bastante ocupación, y entonces es importante saber cuántas personas hay y qué están haciendo según la zonificación que hemos visto antes.
Entonces, vemos que en las habitaciones definimos el perfil de uso, que es el que habíamos elegido de la hoja de uso no residencial, pero además se puede definir dentro de un mismo perfil de uso distintas actividades de las personas. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos que en la cantina comedor hay distintas actividades. Hay gente sentada, que son los comensales, y hay gente de pie haciendo actividad ligera, que son la gente de servicio. Entonces, definimos en cada zona el número de personas que hay y qué están haciendo, es decir, qué actividad tienen esas personas, y luego se puede hacer la planificación según el número de ocupantes, que lo ponemos aquí en esta columna, la cantidad de personas, o bien se puede elegir, si eligiéramos aquí en planificación, en vez del número de ocupantes, según superficie de uso, pues te asigna un porcentaje, o sea, una determinada ocupación según cada uso, y en vez de elegir tú el número de personas, pues de una forma estándar, digamos, te selecciona el número de personas según una ocupación determinada. Si sabemos, como en nuestro caso, la cantidad de personas que va a haber, es mucho más lógico hacer la planificación según el número de ocupantes porque nosotros lo sabemos. O sea, no necesitamos que nos haga un cálculo estándar de cuántas personas por metro cuadrado hay en un comedor cuando nosotros sabemos que va a haber 16. Entonces, aquí en la cantidad de personas lo sabemos y sabemos la actividad que está haciendo cada uno, los que están comiendo y los que están, las personas de servicio, digamos. Más adelante, pues bueno, tenemos más hacia la derecha, en esta misma parte de la pestaña, te hace una serie de cálculos del calor emitido por persona según el uso que le hemos y la actividad que le hemos asignado. Y bueno, pues te arroja unas ganancias internas de calor tanto en invierno como en verano. Así como también, a ver, un segundo, en la última también las pérdidas que hay por evaporación. O sea, si vemos esta última columna, estos son pérdidas, esta última fila, son pérdidas por evaporación. Vale, si seguimos para abajo en la hoja de ganancias internas de calor, vamos a los aparatos de electricidad. Directamente lo que hemos definido en la hoja de electricidad no residencial lo traslada a esta hoja de ganancias internas de calor, lo traduce en los vatios generados, las ganancias de los aparatos que hemos definido. O sea, cualquier aparato, lógicamente, emite un calor por su uso, y ese calor el PHPP lo considera porque son ganancias internas de calor reales que estamos teniendo en la edificación. Y en la última parte también vemos, o sea, llega al punto de definir también las ganancias que tenemos por la distribución de agua caliente sanitaria. O sea, vemos aquí la recirculación de agua caliente sanitaria según las tuberías que hemos definido. Esto bueno, pues hay un apartado en el que defines, una pestaña en el que defines los metros de tubería que tienes, el tipo de aislamiento que tienen y demás. Y bueno, vemos también el calor que genera, esas pérdidas de calor en todo el recorrido de los circuitos de agua caliente sanitaria son ganancias de calor para la edificación. Bueno, incluso defines el número de inodoros que hay para las pérdidas también que hay del agua en los depósitos de inodoro. O sea, bueno, para que veáis hasta qué punto el cálculo puede ser exhaustivo, ¿no? Y aquí esto sería ya la última fila de la pestaña de ganancias internas de calor, en el que te hace un sumatorio de todas las ganancias de estos tres apartados que hemos visto, de las personas, de los aparatos eléctricos y de la instalación de agua caliente sanitaria. Estos datos son los que se trasladan de ganancias internas de calor a la parte superior de la pestaña de ganancias internas de calor, y a su vez al cálculo para la pestaña de comprobación. Vemos, esta es la parte, esto está en el inicio de la pestaña de ganancias internas de calor. Tienes la cantidad que te hace todo el sumatorio que acabamos de ver al final de la hoja. Entonces simplemente trasladas el dato que te viene aquí en la pestaña blanca, lo tienes que trasladar a la amarilla, que tienes las ganancias internas de calor. Recordad que veníamos de unas ganancias de 2,3, creo recordar. Pues bueno, con esta definición que hemos hecho, casi tenemos el doble de ganancias internas de calor
del cálculo inicial que teníamos. Y, y bueno, realmente no se está haciendo ningún tipo de trampa, digamos, ¿no? Simplemente se está haciendo una definición exhaustiva de lo que hay, cambiándola por esa definición estándar que se había hecho inicialmente. Aún así, vemos otra vez la hoja de comprobación que seguimos sin cumplir con la demanda de calefacción Passive House. Estamos ya cerca, 18,55, recordemos que son 15 lo que tendríamos que estar, o bien la alternativa es 14,4, 14,14 deberíamos estar por debajo de 10 en carga de calefacción. En este punto ya sí que no hubo más remedio que convencer a los promotores de que el cálculo no se podía hacer ni con 23 ni con 22 grados, que tendríamos que ir algo más abajo y afortunadamente con un grado menos, con 21 ya estábamos dentro. Y bueno, aún así no estábamos en los 20 que podría ser, tendríamos todavía un poco de margen para haber bajado algo más. Es un tema más psicológico que otra cosa porque una Passive House a 21 grados tienes un confort estupendo, pero esta gente venía de una experiencia previa en la que pensaban que 21 grados no era suficiente, cuando realmente lo que no era suficiente era otros problemas que tenía la residencia inicial. Bajando de 22 a 21, pues ya estamos dentro. Estamos dentro. No sé si sabéis, pero el programa redondea. Es decir, te redondea sin decimales, el límite es 15, pero si tú estás redondeando, estás en 15, lo da por bueno. Es decir, realmente el límite sería 15,4, porque si estás por debajo de 15,5 te redondea a 15. Estamos, como decía al principio, muy al límite. O sea, esto fue un proyecto, yo de los que ya he llevado, que ya son unos cuantos, es el que sufrimos más para entrar en los parámetros Passive House. Y bueno, pues este es en la hoja de comprobación los valores finales que conseguimos. Tenemos, pues como decía, muy al límite todo. 15,10. En refrigeración va muy sobrado desde el principio. Luego el ensayo de presión, pues fue otro sufrimiento terrible, que conseguimos 0,64, que eso sí que ya es el límite. Pero bueno, pues afortunadamente, aunque todo estuvo muy al límite, conseguimos la certificación y para ello fue indispensable pues hacer este estudio pormenorizado que todavía podría haber sido más aún si vemos que no llegamos, por lo que hemos dicho, ¿no? Se puede definir habitación por habitación si conocemos los perfiles de uso de cada uno de los usuarios. Pero bueno, no fue necesario llegar a ese punto, ¿no? Ya con esta definición muy realista, mucho más realista de la inicial, llegamos a certificar la edificación. No sé si alguno la conocéis, os recomiendo si no que vayáis por allí, porque la verdad es que es un edificio que está muy bien. O sea, arquitectónicamente está muy bien y funciona súper bien. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad que me gusta mucho lo didáctico que lo haces, con los dibujos, sí, con los recuadros. La verdad que es fácil de Bueno, ese es el seguir tono y ya os digo, sí, de la sí, formación que hacemos con animada, pues esa es la intención, ¿no? Que sea un poco temas que a veces son un poco pesados, ¿no? De números y demás, hacerlos lo más ameno posible. sí, sí. Pues nada, como comentaba antes, Fernando es formador, ¿no? Passive House y es empresa asociada a la plataforma PEP. Por aquí por el chat os dejo el enlace directo a su perfil en nuestra web. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta, si podéis seguir escribiéndola por el chat o directamente encenderos los micros y podéis hacerla directamente a Fernando. Que este tema de cargas internas pues a veces es un poco complejo o ya está todo el mundo en modo puente y vale, nada, por ahora no veo ninguna pregunta. Bueno, pues nada, otra vez de nuevo muchas gracias, Fernando. Y nada, contamos contigo
para las próximas y bueno, podéis verle también en la conferencia que estamos organizando en Valencia, en la sesión magistral, como comentaba al inicio de este webinar, que estamos preparando una sesión magistral muy interesante con todos los formadores asociados a PEP y bueno, va a ser una formación sobre PHP 10 y también esa sesión magistral pues tiene otras partes como por ejemplo la presentación de una auditoría energética que estamos realizando para el Palacio, para el mismo Palacio de Congresos que vamos a visitar, ¿no? Durante la conferencia y también estamos organizando la presentación de la guía de buenas prácticas en ventilación mecánica, al igual que la presentación que hicimos el año pasado sobre blower door, pues este año será sobre ventilación mecánica. Así que nada, os animo de nuevo a echar un vistazo al programa, a todas las ponencias y ponentes que son muy interesantes y os esperamos en Valencia. Bueno, Nada, Rosalía, muchas gracias y muchas gracias están a diciendo todos. muchas gracias también a ti por el chat. En cualquier caso, si se os ocurre alguna pregunta al respecto, que Exacto, ahora igual en caliente es más complicado, a través de mi web está el correo, me podéis mandar cualquier consulta, lo que queráis, o a través de PEP. No hay ningún problema que sea en diferido las preguntas. Y bueno, exacto, y ojalá nos veamos en la conferencia en Valencia, que los que no hayáis ido a otras, pues es muy recomendable ir por allí y encontrarnos todos, toda la gente que estamos metidas en este mundillo. exacto. Pues nada, si tenéis eso, cualquier pregunta, de todas formas, si nos llega, te la haremos llegar. Fernando, muchas gracias por este Bueno, ratito. muchas gracias, Rosalía, y a todos Gracias los demás. Gracias. y feliz puente para los que lo tengáis. Venga, Venga, un saludo. chao.